bañado de luz, ebrio de colores. Viva mi valle florido, que es jardín de amor, de rosas en flor y es un verde nido. Que es jardín de amor, de rosas en flor y es un verde nido. Por el Moto Méndez, que nació en mi pueblo, canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Soy La Turista, una revista novedosa, e invito al boliviano que no tiene dónde buscar opciones de viaje, turismo y actividades sociales dentro y fuera del país. Mi público principal son viajeros bolivianos que buscan nuevas experiencias. Tengo 10 secciones donde te encuentras con lo mejor del turismo, las expectativas de los eventos más increíbles. Formamos parte de la vida social y del entretenimiento fuera de lo común. Juntos creamos conciencia. Tenemos las mejores opciones en salud, hoteles de diferentes niveles al alcance de todos, lo mejor de la tecnología, el arte y la cultura. Conocemos de los deportes más increíbles, eventos y conferencias de todo el mundo y lo mejor de la gastronomía. Mi impresión en holograma y realidad aumentada te conectará de una forma diferente a mi información y obtendrás grandes descuentos. Recorramos juntos el mundo.
Muy buenas tardes y bienvenidos al ciclo de conferencias del primer encuentro virtual de turismo sustentable y productos turísticos. El turismo tan ligado a la industria aeronáutica nos genera la necesidad de conocer sobre todo el proceso de seguridad y qué mejor conocerlo de los expertos. Hoy nos acompaña el señor Alejandro Marino. Él es licenciado en Derecho Civil por la Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia, con estudios jurídicos de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una máster en Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, con más de 10 años de experiencia. El señor Restrepo se unió por primera vez a la IATA en noviembre del 2009 como consultor en el Departamento de Seguridad y Facilitación en Montreal. Más tarde se reincorporó de Seguridad y Facilitación, cargo que actualmente ocupa. Hoy vamos a hablar de la bioseguridad en la industria aeronáutica. Señor Restrepo, sea usted bienvenido. Es un honor tenerlo en este panel. Muchas gracias. Patricia, muchas gracias y buenas tardes a todos, a los organizadores por la cordial invitación que me hacen para participar el día de hoy y presentarles un poco la visión de la industria aérea frente a lo que hemos venido haciendo. Muchísimas gracias, señor Restrepo. Es un placer poderlo tener en este escenario. Le voy a dar para que usted pueda iniciar con esa importante conferencia que nuestra audiencia la ha esperado ahora para conocer todos los aspectos de la bioseguridad en la industria aeronáutica. Siéntese bienvenido y adelante, por favor. Perfecto, espero me escuchen. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a participar en esta importante reunión el día de hoy. Para nosotros como industria aérea, pues es importantísimo compartirles lo que hemos venido trabajando en estos últimos meses del 2020 para lograr la reactivación de manera segura del servicio de transporte aéreo en los países y en la región a nivel global. Entonces, la idea de hoy es compartirles un poco ese trabajo, cómo hemos venido trabajando de la mano con los países y brindarles, digamos, una visión general de lo que hemos venido haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, sin más preámbulo, comienzo aquí con compartirles lo que ha venido diciendo la Organización Mundial de la Salud, en el sentido que las restricciones de viaje pues, no pueden continuar de manera indefinida y lo que debemos hacer como industria es aceptar que hay un riesgo y que ese riesgo puede reducirse a lo mínimo y los estados, por ende, deben reabrir sus fronteras y nosotros hacer las medidas y adoptar las medidas y procesos necesarios para poder transportarnos de manera segura. Con eso en mente, IATA pues ha enfrentado un gran desafío desde marzo de este año, cuando los estados comenzaron a cerrar sus fronteras, y pues el desafío está básicamente en lograr que el transporte aéreo no se convierta en un vector significativo de la transmisión del virus y pues claramente poder transportar a los ciudadanos de un lado a otro de manera segura. Aquí hay dos, digamos, aspectos importantes a tener en cuenta. El primero es prevenir o reducir el riesgo de transmisión a bordo, y ya lo veremos más adelante. Y el otro riesgo también que hay que reducir o minimizar es el de la importación del COVID a los países. Y adicional a esto, en paralelo, hay otro desafío muy grande que es recobrar la confianza del público viajero al volar. Y eso, digamos, es una tarea enorme. La concepción, digamos, que tiene el público general es que viajar en avión podría ser no seguro, pero la verdad ha sido otra. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Este desafío claramente implica una manera o un cambio temporal de cómo se viaja o cómo se solía viajar, y ese cambio pues claramente es un cambio tripartito, es un cambio que nos compete tanto a los aeropuertos como a los gobiernos, a los países y a las líneas aéreas. Como les mencioné, el objetivo principal entonces es reconectar o restablecer esa conectividad aérea
a través de un proceso que sea consistente internacionalmente, armonizado y reconocido entre los países para evitar una serie de medidas que no concuerden entre sí. Y claramente el éxito depende de esa colaboración intrínseca entre gobierno e industria para lograr esa armonía necesaria. Em, lo que hemos propuesto entonces desde IATA es una hoja de ruta básicamente comprende una serie de medidas a ser aplicadas en cada una de las fases de viaje del pasajero, desde que sale de su casa hasta que arriba al aeropuerto de destino. Y pues son una serie de medidas que son basadas en resultados y apoyadas en evidencias científicas. Entonces, como no existe una solución única y prescriptiva para lo que es la mitigación o eliminación del riesgo por COVID, lo que proponemos es una serie o la implementación de una serie de medidas y procedimientos que ya existen, que son realizables, que no implican mayor erogación de dineros por parte del Estado, ni de los aeropuertos, ni de las aerolíneas, y que creemos firmemente que el conjunto de esas medidas, pues claramente eh, aseguran el transporte aéreo mucho mayor. ¿Qué proponemos entonces desde IATA y cómo hemos trabajado con las otras organizaciones internacionales a nivel global? Nosotros propusimos, como les mencioné, una serie de medidas que son aplicadas, como pueden ver en la diapositiva, en las fases en amarillo, desde previo al vuelo hasta que el pasajero llega a su destino. Y esa propuesta, digamos, fue compartida con la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el ente rector a nivel global que determina, digamos, los estándares y las mejores prácticas que los estados deben seguir para lograr que la aviación sea o se armonice a nivel global. Esas recomendaciones, digamos, fueron recogidas por un grupo que se llama el CART. El CART quiere decir el grupo de trabajo del Consejo de Aviación Civil para la recuperación de la aviación. Y ese CART emitió un documento hace poco que se llama el documento del despegue o el takeoff. Ese documento recoge una serie de recomendaciones digamos, para hacer de alguna manera consistente la aplicación de medidas a nivel global y permitir que las aerolíneas puedan operar en un ambiente más que todo armonizado y coordinado una vez los estados reabran sus fronteras. Uno de los principales, digamos, objetivos que se trató con esto es evitar lo que ya había ocurrido en el septiembre de 2001 en el ataque de las Torres Gemelas, donde los estados claramente impusieron una cantidad de medidas adicionales para preservar la seguridad de la aviación civil y que hoy en día, después de tanto tiempo, perduran todavía y a veces esas medidas no quieren decir mejor seguridad. Lo que proponemos ahora con esta nueva serie de medidas de bioseguridad son medidas que deben ser de carácter temporal y que únicamente deben ser introducidas en el proceso de viaje para mitigar el riesgo que se está tratando de mitigar y una vez ese riesgo se mitigue o ya el COVID no exista o evolucione en el tiempo o no sabemos qué pueda pasar, pues con base en un análisis de riesgo propiamente dicho, esas medidas se van eliminando. Lo que debemos siempre tener en cuenta es que las medidas deben ser lo menos traumáticas para el pasajero, deben impactar en lo más mínimo la operación de las líneas aéreas y deben propender también para que los aeropuertos tengan una facilitación y una trayecto en los pasajeros que sea, digamos, que no afecte al pasajero dentro del aeropuerto. Les entraré entonces a explicar cada una de esas medidas en detalle. La premisa, digamos, principal es que el pasajero debe llegar hoy en día al aeropuerto en un modo listo de viajar. Y eso quiere decir básicamente que el pasajero debe procurar hacer todo lo que pueda hacer antes de llegar al aeropuerto desde su casa. Eso quiere decir, por ejemplo, el check-in virtual a través de la página web de las líneas aéreas. Quiere decir también, por ejemplo, el envío de información de manera electrónica a los estados que la requieren. Como ya sabrán, los estados hoy en día están requiriendo más información por parte del pasajero en cuanto a lo que es, por ejemplo, información de contacto para efectos de trazabilidad. También requieren información de historial de viaje para saber dónde ha estado el pasajero en los últimos 14 días.
si viene o no de una zona de alto riesgo, si ha estado en contacto con países que, digamos, tengan un alto nivel de contagio, etcétera. Y también las famosas declaraciones juramentadas de salud que usualmente había que llenar en físico. Ahora pues el llamado es a que los estados implementen portales web o aplicaciones móviles donde el pasajero sea el responsable directo de enviar esta información a través de canales electrónicos previo a su viaje al estado, y de esta manera, por un lado, le quitamos esa carga a la línea aérea, que en principio no debería estar responsabilidad de la línea aérea, sino es una responsabilidad bilateral entre Estado y pasajero. Y por otro lado, ayudamos a minimizar ese contacto físico entre los pasajeros y el personal aeroportuario o de la línea aérea, que es precisamente lo que queremos pues, lograr, ¿no? Entre menos contacto físico, menos riesgo hay de contagio. Entonces, digamos que la crisis o la pandemia del COVID nos ha dado una oportunidad gigante a la industria para promover y seguir empujando y adelantar incluso proyectos que ya veníamos trabajando desde hace tiempos, como es el uso de la biometría, como es el uso de la tecnología, y acelerar esos cambios que la industria aérea siempre ha empujado para hacer, digamos, del proceso de viaje y de la experiencia del pasajero y todo lo que tiene que ver con el transporte, pues un proceso mucho más sencillo, tecnológico y pues claramente rápido. Siguiendo una vez ya la fase del check-in, entonces, como les mencioné, ya el pasajero llega al aeropuerto listo en modo de volar, con su pasabordo impreso o en su teléfono, con toda la información requerida por los estados enviada electrónicamente. Y aquí pues se va a encontrar muy seguramente con un primer filtro, digamos, de control sanitario en muchos de los casos. Y ese control sanitario básicamente se refiere a, eh, voy a hablar en términos generales, toma de temperatura para establecer que el pasajero no tiene ninguna fiebre ni presenta ningún síntoma de posible enfermedad o contagio. También se verifica que el pasajero, digamos, tenga su tapabocas o su mascarilla, que en la mayoría de los casos hoy en día es obligatorio usarlo en sitios públicos, y se le hace también una revisión de que pues, cuenta con toda la documentación indispensable para poder ingresar a la terminal y volar a su destino. Esto es pasabordo, visa, si se le requiere certificado de prueba de COVID negativa, etcétera. También lo que se pretende con esta medida es que solamente se permita el ingreso de la terminal a aquella gente que tiene derecho a ingresar a la terminal. Entonces cambiamos de lo que era antes, que todo el mundo iba al aeropuerto y acompañar a la familia, iban 5 personas. Ahora solamente entra quien viaja, o sea, quien tiene el pasabordo, quien trabaja en el aeropuerto y aquellos que van en calidad de acompañantes de un menor de edad o de una persona con discapacidad. Con esto, digamos, reducimos la cantidad de gente dentro de la terminal, evitamos aglomeraciones innecesarias y pues claramente hay una reducción en la capacidad también física del aeropuerto, porque hay que mantener el distanciamiento social que se requiere a nivel local en cada uno de los estados. Usualmente estamos hablando de entre 1.5 o 2 metros de distancia entre pasajero y pasajero. Ya en eso, una vez el pasajero ingresa, pues ya surte, digamos, todo el trayecto dentro del aeropuerto, que son los procesos de aeropuerto, tanto como el check-in, si tiene que dejar maletas o no, pasa por el control de migración de salida, si hay migración de salida, pasa por el punto de control de seguridad y llega finalmente a la sala de abordaje, donde pues también claramente habrá, digamos, señalamiento de cómo se debe ubicar en la sala para evitar, digamos, estar cerca de la gente. Todos estos procesos también, como ya mencioné, pues la idea es que las autoridades de control, tanto migratorios como de seguridad y como de aduanas a la llegada, pues hagan uso de la tecnología que hoy en día está disponible, o que comiencen a implementar tecnología que tal vez no tengan hoy en día disponible, pero que puedan ayudarles a hacer procesos mucho más eficientes y expeditos, como lo es la biometría. Una vez en el abordaje, ya la aeronave, pues, la aerolínea determinará la mejor manera de que se debe abordar el avión, también con el fin de evitar la aglomeración física dentro del puente de abordaje y la aeronave,
Usualmente lo que están haciendo hoy en día las aerolíneas es abordar por grupos y se aborda de atrás hacia adelante del avión, de la ventana al pasillo, para lograr de una manera, digamos, ordenada ese proceso. De igual manera, el pasajero, pues, mostrará su documentación, su pasaporte, su pasabordo, o utilizará, digamos, los equipos electrónicos para la lectura del pasabordo y así evitar, digamos, el intercambio físico de los documentos con el personal de la línea aérea, siempre usando su mascarilla facial también, al igual que el personal aeroportuario y la gente de la aerolínea. Durante el vuelo, pues claramente hay ciertas medidas adicionales que se están implementando. En muchos de los casos también los estados requieren que los pasajeros utilicen la mascarilla en todo momento y únicamente pues pueda ser retirada cuando van a servir servicio, cuando sirven el servicio a bordo. Hay una restricción también de movimiento dentro de la cabina. La idea es que el pasajero se mantenga sentado durante todo el vuelo. En vuelos de corto alcance podríamos ver en algunos estados, por ejemplo, la prohibición del uso de los baños, y en vuelos de largo alcance, pues hay reglas, digamos, dependiendo de cada línea aérea, qué tipo de baño se puede usar, en qué momento del viaje se puede levantar uno al baño, cuántas veces pasa el servicio de comida a bordo, si es que lo hay, etcétera. Las aerolíneas, digamos, por su parte, también han hecho un trabajo muy exhaustivo en asegurar unos controles de limpieza mucho más profundos de sus aeronaves. Al igual que los aeropuertos, también tienen una responsabilidad gigante de propender por esa limpieza en áreas comunes, etcétera. Entonces, digamos que es un trabajo de todos. Una vez llegamos al aeropuerto del destino, hay estados que también requieren toma de temperatura. Esa toma de temperatura claramente debe ser llevada a cabo por el personal capacitado de la autoridad local de salud, y con profesionales de salud que tengan, que sepan cómo se hace esto. Esos controles deben ser llevados a cabo fuera de la aeronave una vez el pasajero desembarca, y también pues surte los procesos, digamos, de llegada como lo son aduanas y migración. Que como ya mencioné, pues con el uso de la tecnología y el uso del envío de la información de manera anticipada electrónicamente, pues claramente se surte mucho más rápido esos procesos. Y para aquellos que van en tránsito, la idea es evitar que esos pasajeros que estén en tránsito, pues tengan que ser objeto de las mismas medidas em, que serían objetos si fueran pasajeros de origen. Entonces ya el pasajero que va en tránsito, como no se entra en contacto con pasajeros, digamos, sucios, pues se tendrían, digamos, como estériles. Entonces, eso también reduce la cantidad de recursos que deban ser utilizados para pasajeros en tránsito. Como les mencioné, pues no tenemos hoy en día una única medida que nos ayude a mitigar este riesgo. Son una serie de medidas que se complementan entre sí. Son medidas que existen hoy en día, que son realizables y que estamos convencidos reducen ese riesgo de transmisión a bordo más de importación del virus. Adicional a esto, como ya hemos podido ver en las últimas semanas, la mayoría de los estados están moviéndose a requerir pruebas de COVID negativas como una medida adicional que el pasajero debe presentar. E incluso ayer IATA salió con una nota de prensa a nivel global con nuestra nueva, digamos, visión de cómo deberían ser esas pruebas de COVID. Esas pruebas de COVID, lo que estamos instando es que a los estados, es que a los pasajeros se practiquen la prueba de COVID previo al viaje, fuera del aeropuerto, y que aplique para todos los pasajeros que viajan. Entonces, una vez el pasajero decida viajar a un destino X, llega al aeropuerto, presenta la prueba de COVID y pues si la tiene positiva no puede abordar, si la tiene negativa, pues ya el otro estado la debe reconocer como válida y por lo tanto no, digamos, exigir cuarentena. En cuanto a las cuarentenas, es una medida que nosotros consideramos equivalente a un cierre de frontera y lo que pretendemos con esta serie de medidas, como les mencioné, es lograr la reactivación del transporte aéreo, lograr que el pasajero recobre la confianza para volver a viajar y que podamos volar de manera segura y en paralelo, pues lo que representa la industria aérea a nivel de un país
pues es enorme y ustedes lo saben a nivel turismo y a nivel de la recuperación de la economía, pues es fundamental poder operar y pues medidas como las cuarentenas claramente tienen un efecto contrario en ese objetivo. Aquí les comparto una serie de retos que hemos observado en las últimas semanas ya con los estados que han comenzado a abrir sus fronteras. Em, los enumero aquí, pero no quiero entrar muy en detalle. Claramente, estas medidas, por ejemplo, incrementan el número de pasajeros disruptivos por la falta de seguimiento y de acogimiento a las medidas. Estados que tal vez piden medidas sí, medidas un poquito que se exceden de lo recomendado por la OASI, que también, digamos, traen una serie de problemas para los operadores y para los pasajeros. Y por último, pues esto es, digamos, lo que estamos recalcando a los gobiernos que que debemos enfocarnos todavía y es simplificar esos procedimientos de facilitación aeroportuaria, flexibilizar los temas de salud y de migración a la entrada de los viajeros, una estabilidad en la apertura de fronteras. Lo que no queremos ver es estados abriendo y cerrando cada 2 minutos porque nos complica enormemente la operación. Y trabajando en paralelo con las autoridades de turismo a nivel país y a nivel regional para lograr una estrategia que incentive la demanda. Entonces, nuevamente, como por el lado de los operadores, estamos muy comprometidos en trabajar con los estados en asegurar que esta operación se haga de manera segura, pero también hay un trabajo enorme que hacer con el resto de la cadena, no solamente las aerolíneas, sino también la cadena, digamos, turística, hoteles, restaurantes, otros gremios, en cómo reactivamos esa demanda y cómo aseguramos una reactivación segura que nos permita reactivar las economías locales y pues regionales. Y con eso termino por ahora. Les agradezco el tiempo y cualquier pregunta que tengan con mucho gusto se las resuelvo. Mil gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Restrepo. Estamos abriendo el panel de consultas para la audiencia. Un tema muy importante y la verdad una consulta creo muy urgente de todos. ¿Cuándo podremos viajar nuevamente de una manera prácticamente relajada? Acá tengo una pregunta y me dicen, las fronteras sudamericanas son muy irregulares en la apertura de sus aeropuertos. ¿Qué nos garantiza que para fin de año podamos encontrarnos con nuestras familias después de tanto tiempo separados? Eso es una gran ¿Podemos pregunta. garantizar para fin de año, señor Restrepo, que tengamos? Mira, es una muy buena pregunta y claramente hay una incertidumbre grande porque en esta región, digamos, del hemisferio occidental, los picos de contagio todavía siguen muy altos. Digamos que somos el sector del globo donde más ha impactado la pandemia y por obvias razones estamos un poco retrasados en comparación con otras regiones. Estamos hasta ahora comenzando a ver cómo unos estados ya han comenzado a abrir, pero sin embargo los niveles de contagio siguen muy altos en muchos países. Entonces, estos son temas que se nos salen a nosotros como operadores de la mano. Es un tema sanitario que le corresponde al Estado medir su riesgo. El mensaje de la industria entera es que estamos muy preparados y más que listos para poder comenzar y restablecer el servicio de manera segura. Y que estamos convencidos de que, de que este conjunto de medidas no nos ayudan a proteger a los viajeros y y no nos convertimos en un vector, digamos, de transmisión del virus como tal. La realidad es que el virus existe en todas las esquinas, hay que convivir con el virus y hay que partir de esa base que el riesgo nunca va a ser cero. Todas estas medidas nos ayudan a reducir, como les comenté, tanto el riesgo de transmisión a bordo como el riesgo de importación del virus a lo más mínimo. Prueba de ello, de que estas medidas y estos protocolos que han implementado los estados funcionan, es que llevamos efectuando
una cantidad innumerable de vuelos humanitarios a nivel global y hemos estado operando por más de 4 meses en otras regiones, miles de vuelos, y la proporción de casos de pasajeros reportados de transmisión de virus a bordo de la aeronave en pleno vuelo frente a los casos de pasajeros transportados a nivel global o regional o por país es mínimo. Entonces, eso muestra que los protocolos establecidos y las medidas llevadas a cabo son efectivas. Y eso los estados tienen que entenderlo. em, y para nosotros somos los más comprometidos con la seguridad de los pasajeros, como toda la vida lo hemos estado, pero hay que volver a volar, hay que volver a arrancar y hay que convivir con el virus. Totalmente, señor Restrepo, y parece que tenemos una audiencia a la que su conferencia les está respondiendo todo aquello que necesitaban saber de los expertos y de la mano segura, el informe seguro de qué es lo que va a hacer nuestra sociedad de ahora en adelante. Tengo varias preguntas, señor Restrepo, no nos vamos a ir en un buen momento. Tranquila, con mucho gusto. El señor Eric Roy Rebollo Vargas, estas medidas, ¿cómo están siendo aplicadas en los aeropuertos internacionales de países con menor desarrollo de tecnología e Internet? Eso es una muy buena pregunta. Estamos en una región donde hay una gran variedad de estados y de aeropuertos que no tienen, digamos, las mismas condiciones. En aquellos aeropuertos donde no hay ese desarrollo, digamos, tecnológico, claramente está el uso del papel como opción B, lo cual no, digamos que no es prohibido. El llamado siempre ha sido a movernos hacia lo tecnológico y hacia lo electrónico, pero si no existe la plataforma ni los recursos, pues seguimos con el uso del papel por ahora. Y creo que es bien importante analizar ese sistema, señor Restrepo. Creo que ya estamos en el momento correcto y usted me va a decir si estoy en lo cierto de que el papel es un foco bien grande de contagio, porque en el momento que uno hace migración recibe mucha información en papeles y tiene que llenarlas y pasarlas de mano en mano. Creo que es bien importante se pueda contemplar esto, inclusive tratar de digitalizar aquellos sistemas en aeropuertos poco desarrollados en tecnología, ¿cierto? Es correcto, y déjame también agrego, para que tengan en cuenta el esfuerzo enorme que hemos venido haciendo con la industria en los países para lograr, digamos, que se cambie, digamos, el manejo de estos formatos, tanto de salud como de migración, como de autorizaciones de viaje, aduaneros también, por ejemplo, a un cambio electrónico. Somos la región más avanzada del mundo en implementación de electrónico de esos formatos. Entonces, no recuerdo muy bien el número exacto, pero yo creo que de un total de 50 y pico países en la región, tenemos 30 y pico, 37, creo que ya con formatos electrónicos. Entonces, eso es un gran avance, gran avance, si comparamos también con otras regiones. Impresionante, y ese es un buen Impresionante. dato. Sí. Ese es un buen dato sumamente importante y creo que es oportuno comunicarlo porque además nos genera que ya tenemos un futuro que por lo menos nos va a alivianar en ese sentido, ¿no? Hay una seguridad más en el momento de generar un viaje, en el momento de generar la documentación respectiva. Tenemos dos preguntas más, señor Restrepo. Consulta Jacqueline Rodríguez. ¿Cuánto tiempo estima que las medidas serán necesarias en el futuro? ¿Cuánto tiempo más vamos a trabajar con esto? Eso sí es relativo, porque como les mencioné, digamos que el principal principio de esta hoja de ruta es que las medidas son de carácter temporal y deben ser puestas o implementadas con base en un análisis de riesgo. Entonces, en lo que perdure el riesgo que estamos mitigando, que es el COVID, la pandemia, pues habrá que tener medidas. Entonces, eso sí es Correcto. imposible de decir, y tal vez no volvamos nunca a viajar como viajábamos antes. Entonces, Sí. eso solo lo dirá la ciencia y el tiempo. Nos tenemos que olvidar de los vuelos llenos. Los vuelos llenos, mira que no es otro factor, es otro, digamos, malentendido común en pensar que si el avión va lleno, pues hay más riesgo de contagio.
precisamente a lo contrario. Nosotros estamos convencidos de que las medidas que aplicamos desde que salimos de casa, el envío de la información para un análisis de riesgo, el tapaboca, la toma de temperatura, todo el conjunto de medidas, más el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, los filtros de la aeronave dentro de la aeronave, cómo se recicla el aire dentro de la aeronave durante el vuelo, todo eso hace que el riesgo sea mínimo. Los números de contagio a bordo son mínimos. em, la barrera física que tiene cada silla delante del pasajero pues actúa como una barrera adicional, el uso de tapabocas también. Entonces, digamos que el hecho de que el avión vaya lleno no quiere decir que hay un mayor riesgo. El ambiente de una aeronave es totalmente seguro, casi que al igual que una sala de cirugía. Entonces, digamos que por el uso de filtros EPA, de cómo se circula el aire, etcétera. Entonces, hay más riesgo estar en un supermercado, o en un salón de clases, o en un teatro, que en un avión con gente. Increíble, y son datos tan importantes que en el momento de viajar uno, me imagino, como ciudadano común se pregunta, ¿no? Y conocer toda esta información, señor Restrepo, creo que va a ayudar a que viajemos con muchísima seguridad y muchísima tranquilidad, sabiendo de la implementación de estas normas de bioseguridad. Nos vamos con la última pregunta y nos dicen, hemos oído hablar que volar es seguro. Vuelos largos, vuelos cortos, el equipaje, ¿también entra en procesos de bioseguridad? El equipaje no entra en proceso de bioseguridad. Según la OMS, digamos, el mayor, ¿cómo se diría? El mayor punto de contacto o la razón principal por la cual se transmite el virus es por goticas o droplets en inglés de un estornudo o de hablar cerca de una persona o de sudor. Entonces las maletas, claramente el personal de aeropuerto y aerolínea tienen todos los cuidados necesarios con todo su equipo de protección personal, guantes, jabón, todo lo que implica, digamos, el protocolo, pero la maleta como tal, en algunos casos pasa por una máquina de sanitización, pero no es, digamos, lo común. No creemos que ayuda o implica, digamos, una capa adicional de protección para nada. El virus no se transmite así. Bien, hemos respondido todas las preguntas de nuestra audiencia, señor Restrepo. Creo que esto ha sido muy valioso para quienes están asistiendo al primer encuentro virtual de turismo sustentable y productos turísticos. Señor Restrepo, un placer. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Igualmente. Feliz tarde. Bueno. Igualmente.